Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de un profeta. El profeta es Isaías. Hemos dicho nosotros que el profeta más importante en la historia hebrea es Elías, pero también tenemos que saber que Isaías es uno de los profetas y se le dice profeta mayor. Y bueno, pues vamos a comenzar por ahí para que tengan ustedes una información acerca de este profeta. Isaías quiere decir salvación de Dios. Ese es el significado del nombre de Isaías. Es el hijo de Amós, pero no vamos a confundirlo, ¿eh? Tenemos que saber que su papá era Amós, pero no vamos a confundirlo con otros. Recuerden que los nombres en las Sagradas Escrituras se repiten mucho, entonces no vayan ustedes a pensar que es otro de los este, profetas o algún otro personaje bíblico. No, aquí nos menciona que es hijo de Amós. Bueno, es el autor de una de las profecías importantes. Se le dice que es el profeta mesiánico, ¿sí? Muy importante en los hebreos. Comienza a profetizar en Jerusalén, casi al fin del reinado del rey Osías, por el año 759 a.C. Y ejerció el cargo profético unos 60 años bajo los tres siguientes monarcas que existieron. Estos monarcas que existieron ahí en Jerusalén pues eran Jotam, Achaz y Ezequías. Eso lo pueden ver ustedes en Isaías capítulo 1, versículo. También lo pueden confrontar ustedes con el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, el versículo 20, y el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, el versículo 32. Recuerden que nosotros los cristianos, en las Sagradas Escrituras, pues tenemos 73 libros. Si quitamos nosotros el Nuevo Testamento, estamos hablando que vamos a quitar 27 libros, pues nada más nos quedan 46 libros del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros manejamos libros históricos, proféticos y didácticos. Y tenemos 7 libros didácticos, ¿sí? Pero también tenemos muchos libros históricos y proféticos. Tenemos 12 profetas menores y tenemos unos 3 profetas mayores, que en este caso uno de ellos es Isaías. Les comento esto porque en la Biblia, por decirlo de esta manera, las Sagradas Escrituras de los judíos, pues es diferente. Ellos, los 5 primeros libros que nosotros les decimos Pentateuco, ellos le dicen la Torá. A todos sus 24 libros, ellos tienen 24 libros, se les llama el Tanaj. Bueno, pero quiero hacerles ver que no es que tengan menos libros, sino que los conjuntan de una manera distinta. Los otros 5 libros, los 5 primeros libros, que es el Pentateuco, ellos es la Torá y es un solo libro, que fueron escritos supuestamente por Moisés. Yo diría que por sus agiógrafos y por Moisés también, ¿no? Son 5 libros. Y los dividen en 3 partes, o sea, primero la Torá, después un conjunto de libros, Nevim, que así se dice, y otro conjunto de libros que es el Ketuvim. El Nevim habla de todos los profetas, y el Ketuvim habla de todos los escritos sagrados. ¿Por qué les menciono esto? Porque les estoy dando una referencia aquí del segundo libro de las Crónicas, ¿sí? Y eso pues sí aparece ahí en los libros de la Biblia, por decirlo así, los escritos sagrados de los judíos. Me gustaría que después le dieran ustedes una leída, una información o investigaran con respecto a cómo están conformados los 24 libros judíos, pero pues esto es casi similar con el Antiguo Testamento que nosotros los cristianos tenemos, que son 46 libros. Hice esta referencia para que lo tengan ustedes en mente y también lo puedan ustedes confrontar. Y quiero decirles que el libro de Isaías, los primeros
12 capítulos de su profecía se refieren al reino de Judá. Los 12 primeros capítulos. Después siguen los capítulos del 13 hasta el 23, dirigidos contra las naciones extranjeras, excepto el 22, que lo fue exactamente en contra de Jerusalén. Muchas personas piensan que el libro de Isaías lo escribió él en su totalidad, y no, fíjense que, según los estudiosos, nos han dicho que hubo 3 Isaías. Sí, no solamente era uno, sino 3 Isaías. Unos dicen que a lo mejor su hijo de Isaías escribió la segunda parte, y otro de los siervos o criados o esclavos o como ustedes le quieran mandar y llamar, escribió la tercera parte, o otro de sus discípulos de Isaías escribió una tercera parte. Estamos hablando que posiblemente hay de 2 a 3 personas que se llamaban Isaías y que escribieron este libro profético. Sí, pero se le otorga totalmente a Isaías, a este hombre, hijo de Amós, sí, y que era uno de los profetas muy distinguidos de los hebreos. En los capítulos comprendidos desde el 24 hasta el 35, que según es de creerse, correspondieron a la época de Ezequías. ¿Sí? Acuérdense que estábamos hablando que estuvo en un tiempo de 3 reyes, que era Jotam, Achaz y Ezequías. Isaías parece penetrar el provenir con sus ojos de profeta y fijar la mirada en los tiempos del destierro y del Mesías. Es por eso que es muy importante que nosotros le pongamos mucha atención a la información que nos da este libro de Isaías, porque nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es el único. Acuérdense, tenemos 3 profetas mayores muy importantes. Isaías, en este caso, tenemos a Jeremías y tenemos a Ezequiel. Esos 3 personajes son bíblicos y son los 3 profetas mayores. No sin antes remarcar y recalcar que Elías era el profeta de los hebreos. Pero a lo que voy es de que tenemos que diferenciar, ¿no? Porque Elías, pues no tenemos ningún libro escrito por él. Se fue antes. Simple y llanamente, pues se desapareció. Y no tenemos ninguna redacción de Elías, pero sí tenemos de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. Entonces, bueno, pues lo vamos a tomar en cuenta para que ustedes también lo tengan y esa información les ayude mucho para el estudio. La relación que existe semejante a la que se halla en el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, y en el capítulo 37 de Isaías, es casi palabra por palabra, está casi igual lo que está escrito en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, con respecto a el capítulo 37 de Isaías. Eso lo pueden ustedes corroborar. Posteriormente, ahorita no se entretengan en estarlo buscando, para que lo tengan ustedes después bien presente. El resto libro de Isaías, desde los capítulos 40 al 66, contiene una serie de oráculos con referencia a los tiempos del futuro, del destierro temporal y al libramiento de él. Y luego el profeta se explaya en visiones gloriosas de libramiento espiritual que habla que se había de obrarse por medio de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que pues es el Mesías. ¿Sí? Isaías parece haber vivido y profetizado en Jerusalén exclusivamente. Ese es uno de los detalles importantes. Y desaparece de la historia después de que las relaciones contenidas en el capítulo 39 que nos menciona, una tradición que existe entre los talmudistas y los padres, refiere que fue dividido en 2 con una sierra durante el reinado de Manases. Eso también lo pueden ustedes checar en Hebreos capítulo 11, versículo 37. Por eso les estoy dando esta información, porque quiero que entiendan ustedes que no solamente fue escrito por una persona. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que hay unos cortes ahí como que explican de una manera y explican de otra manera. Por eso les estoy mencionando más o menos los capítulos de tal a cual, para que lo vayan teniendo ustedes también como referencia.
Bueno, se ha hecho constar en un libro apócrifo llamado La Ascensión de Isaías, en un libro de los apócrifos que tenemos, pero parece que no se apoya en fundamentos ciertos. Hay que tener cuidado también con los libros contemporáneos. El sitio tradicional del Valle del Cedrón, donde se dice que sufrió el martirio, está marcado por una morera. Así nos dicen, ¿no? Algunos comentadores han propuesto en el libro de Isaías, cronológicamente se divide en tres partes, lo que les menciono, que corresponde a tres reinados, que es el de Jotán, Achaz y Ezequías. Por eso les digo, son tres reinados y cada reinado tiene su explicación con respecto al profeta Isaías. Es por eso que también lo vemos de una manera diferente la profecía de Isaías en su libro, porque se habla de una manera diferente. Pero la conveniencia de hacerlo así sería muy discutible, pues no se cabe duda de que varios de los capítulos se han transpuesto e insertado fuera de lugar que cronológicamente les corresponde. Pero la división que se hace del libro en dos partes es natural a la vez que lógica. La primera incluye los primeros 39 capítulos. Hasta ahí vamos a ir viendo, ¿no? Los 39 primeros capítulos es la primera parte, y podríamos decir que hasta el número 39 fue escrito por Isaías, el primer Isaías. Sí, porque sí les estoy mencionando que a lo mejor eran tres, pero hasta el capítulo número 39 está muy estudiado y diagnosticado de que sí fue escrito por el primer Isaías. Eso tengan ustedes en cuenta para cuando lo estudien y lo puedan ustedes pues leer, se den cuenta. Y la segunda o restante de la profecía, o sea, los capítulos del 40 al 66, sí, es una segunda parte, por decirlo así. La primera parte está formada de aquellas profecías y narraciones históricas que Isaías escribió durante el periodo de sus trabajos activos, en que se mezclaba en los asuntos públicos de los gobernantes y del pueblo, y oraba como mensajero enviado por Dios a la nación para comunicar la voluntad divina con referencia a las relaciones internas y externas que entonces existían ahí. Esa es una explicación que se nos proporciona con respecto a esa actividad de Isaías. Estas son profecías sueltas, publicadas en diferentes tiempos y en diversas ocasiones. Cierto es que después se reunieron en una colección, pero fueron señaladas como sueltas y distintas entre sí, ya por medio de epífranes o rótulos, ya por algún otro método claro y conocido. Es por eso que les digo que los estudiosos y los teólogos pues nos explican de esta manera la actividad profética de este hombre. La segunda parte, por el contrario, se ocupa exclusivamente del porvenir. Esa es la gran diferencia. Fue al parecer escrita en los últimos años del profeta, durante los cuales, habiéndose retirado él de toda injerencia activa en la teocracia y habiendo dejado esa parte de sus trabajos a cargo de colegas más jóvenes que él, pasó de la contemplación de lo presente a la de lo que había de venir. Entonces, vemos cómo al principio hace una crítica, hace una predicación con respecto a los gobernantes, con respecto a la actitud del pueblo, pero ya en esta segunda parte nos está mencionando que pues ya la prédica se la está pues aplicando a ciertas personas. En este caso lo vemos que dice que es una contemplación o que se la está dedicando ya más a los jóvenes para que ellos comprendan y continúen con este menester de la predicación, del cambio de vida que deben de tener las personas, principalmente en aquel tiempo con sus circunstancias en las que ellos vivían, circunstancias externas. No es tan fácil trazar la línea divisoria entre las diferentes profecías sueltas que nos menciona Isaías, es un poco difícil, ¿sí? Pero porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué habla ahorita de esta profecía y está hablando de como de este tiempo de Ezequiel, sí, o sea, de uno de los reyes que estaban en ese momento, y por qué está hablando ya de otro de los reyes? Y entonces dicen, pues está como revolviendo una profecía con otra.
Y desafortunadamente, bueno, pues los estudiosos nos han mencionado que por eso dice que son profecías sueltas, ¿no? Porque a lo mejor está hablando de Achaz y de repente está hablando de Ezequías y pues son diferentes reinados. Y entonces, pues la gente así como que se queda así como pensando, ¿no? Oye, ¿por qué habla de una cosa y después cambia, ¿no? Es por eso que los estudiosos y los teólogos nos dicen, pues es que está como, son profecías sueltas o no lleva una continuidad cronológica, ¿no? Continua, de tiempo y forma. Bueno, el profeta consuela primero a su pueblo, anunciándole su regreso del destierro de Babilonia que él mismo había predicho. Eso está en el capítulo 39, versículos 6 y 7. Hace mención del monarca a quien Dios ha de enviar y castigar la insolencia de sus opresores y a volver al pueblo a su país, que es el capítulo 44 y versículo 28. Ahí vemos cómo entonces el profeta le da consuelo a su gente y publica que le va a ir mal a este reinado de Babilonia. Estuvieron desterrados. Y no se conforma con hablar solo de esta libertad de segundo orden, con la perspectiva de que serían librados del destierro de Babilonia. Une la de que se verían libres también del pecado y del error por medio del Mesías. Iban a ser libres del pecado y del error en el momento que llegara nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces ambos objetos aparecen íntimamente ligados entre sí, otras uno de ellos se destaca con particular claridad y prominencia. Especialmente que la mirada del profeta se dirige en ocasiones tan exclusivamente a este último punto que, lleno de la contemplación de la gloria del reino espiritual de Dios y de su ensalzado fundador, pierde de vista por algún tiempo el futuro más cercano. En la descripción que hace de esta libertad espiritual, no observa la relación del tiempo. Algunas veces el profeta contempla el dador de esta emancipación en su humillación y sufrimiento, y después la época más remota del reino del Mesías se le presenta a su extasiada mirada. Esa época en que el hombre tan largo tiempo separado de Dios haya de nuevo vuelto a Él, en que todo lo opuesto a Dios haya sido destruido y prevalezca universalmente una paz tanto interna como externa, y que en todo el mal introducido en el mundo por el pecado haya sido por siempre desterrado. Elevado sobre todo tiempo y espacio, el profeta contempla desde la altura en que el Espíritu Santo lo ha colocado todo el desarrollo del reino del Mesías, desde su comienzo hasta su glorioso perfeccionamiento. A Isaías se le llama con razón el profeta evangélico, y los padres llamaban su libro el Evangelio según San Isaías, así le decían hace muchos años, ¿verdad? A su libro profético le decían que era un evangelio de San Isaías. En él, la admirable persona y nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros, que es lo que significa, su venida benéfica, su muerte expiatoria y su reino triunfante y eterno se predicen minuciosamente. Y bueno, pues vienen ahí las citas bíblicas en las que ustedes pueden, pues, por así que investigarlo. Tenemos el Isaías capítulo 7, de 14 al 16, en el capítulo 9, y consecutivamente, ¿no? Ahí ustedes lo van viendo todo lo que les estoy mencionando ahorita, ¿no? La sencillez, la pureza, la dulzura y la sublimidad de Isaías, todo eso aparece ahí, y el perfecto cumplimiento de sus predicciones relativas al Mesías, todo viene ahí. Le dan la preeminencia entre los profetas y los poetas hebreos, porque es algo pues muy interesante y a la vez pues muy marcado, ¿sí? La actividad de la gente al escuchar las profecías de Isaías con respecto al Mesías, porque siempre estuvieron esperando. De hecho, en la actualidad, cuando ustedes le preguntan a un judío que no acepta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, pues ellos les mencionan que Isaías
profetiza la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la venida del Mesías. Pues ellos no aceptan a Jesús y ellos están esperando la venida del Mesías. De hecho, en la actualidad estamos en el año 2021, mencionan por ahí que ya llegó el Mesías y hay un rabino ahí que le tienen mucho aprecio, mucha amistad, mucho cariño, porque es una personalidad intelectual, un rabino que tiene conocimiento de la palabra de Dios exhaustiva y que tiene muchos dones, muchas actividades religiosas, y pues en la actualidad ellos están diciendo que a lo mejor él es el Mesías, ¿no? Porque viene a restablecer, viene a reinar, viene a construir y viene a que el pueblo israelí, ¿sí?, tenga la gloria de tener el cumplimiento de las profecías de los profetas y del cumplimiento de lo que nuestro Padre Dios les había ofrecido. Y quiero también decirles una cosa, o sea, en la actualidad, la gente a veces pregunta, ¿cómo les tenemos que decir a los judíos, a los que viven allá en Israel o a los judíos en el mundo, ¿no? ¿Les decimos israelitas o les decimos israelíes o les decimos judíos o les decimos hebreos? El primer hebreo, pues sabemos que fue Abraham, ¿no? Ese es el primer hebreo, ¿no? Y de ahí empezaron a llamarse hebreos, ellos, desde ese entonces, desde nuestro padre Abraham, ¿no? Desde ahí empezaron, ¿no? Pero ya después de los patriarcas, y digo de los patriarcas porque fue el primer patriarca Abraham, y después vino Isaac, y después vino Jacob. Son los tres grandes patriarcas, ellos no son profetas, son patriarcas. Después de eso, y las 12 tribus de Israel, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, pues empezaron a llamarles judíos, por lo de la época o el lugar de Judá, judíos, ¿no?, que eran de Judá, ¿sí?, porque venían de la tribu de Judá, o sea, judíos, ¿ah? Pero ya después de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, ya no les decían exactamente hebreos, ni les decían judíos, les decían israelitas, ¿no?, porque eran de Israel. Acuérdense que Jacob se le cambió el nombre, y ya no se llamaba Jacob, no era Israel, eran las 12 tribus de Israel. Entonces, pues, si eran de la tribu de Israel, pues eran israelitas, ¿sí? Y ya se fueron ellos ubicando en diferentes lugares, aunque fueron desterrados, como vemos aquí, que fueron desterrados a Babilonia, y Dios aplica ahí la actividad divina, en donde los libera, y eso pues ya se los había predicho Isaías, y se cumplió, y entonces son liberados, o nuestro Padre Dios los libera de esa opresión que habían estado desterrados en Babilonia. Y entonces, pues ya empiezan en la época de nuestro Señor Jesucristo, después de los apóstoles, pues les decían israelitas, ¿sí? En la actualidad se les dice israelíes, ¿sí?, no israelitas, se les dice israelíes, ¿sí? Eso pues lo pueden ustedes buscar y tener en cuenta para que lo puedan ustedes conocer. Entonces, como yo les había mencionado, se dice, según los estudiosos y los teólogos, que la situación del libro de Isaías, pues se divide como en 3 partes, otros nada más la dividen en 2 partes. Ahorita pues les acabo yo de informar, capítulo por capítulo, más o menos, la cantidad de capítulos va hasta 39, nos mencionan, que es un formato. Entonces, no les quepa a ustedes alguna duda en el momento que lo lean y que digan, bueno, sí, hasta el 39 como que se explica de una manera la profecía de Isaías con respecto a su actividad en contra de los reinados mundanos y terrenales. Y ya después del 39 como que empieza él más a la contemplación de la vida de los seres humanos, para que se arrepientan y para ofrecerles esa satisfacción
de decirles que va a venir nuestro Señor Jesucristo, bueno, a nosotros los cristianos, a los judíos, pues que va a venir el Mesías, pero ya después desde el capítulo 39, ¿no? O sea, ya el 40 hasta el 66. Esto es muy importante que lo tengan, porque mucha gente dice, pues yo quiero saber en dónde dice de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues léanlo todo, pero va a ser la segunda parte. Y aquí nos menciona muy claramente de que en las predicaciones de Isaías, pues hubo muchos jóvenes que aprendían de su predicación, le ponían atención y continuaban con su aceptación de lo profético. También vamos a darnos cuenta de que Isaías, pues, venía de una familia, honorable, ¿eh? No crean que era una persona, pobre, ¿no? Sí, era de papás acomodaba, o sea, cómoda la situación económica, ¿no? Acomodada, como dicen vulgarmente, ¿no? Y pues era casado, y a su esposa le decían la profetisa. No nos menciona el nombre, o sea, desafortunadamente pues no tenemos los nombres de las mujeres en la Sagrada Escritura, siempre nos los ausentan, ¿verdad? No nos los dicen, yo no sé por qué, no les han de gustar los nombres de las mujeres, decirlos ahí en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Los judíos, los hebreos, no nos mencionan eso, ¿no? Pero Isaías estaba casado. Es algo tenebroso para la iglesia cristiana, o los católicos, ¿verdad? Porque pues a los presbíteros o sacerdotes pues no los dejan casarse, no los dejan que tengan mujer, quieren que estén célibes. Yo no sé si sea porque a lo mejor dicen es que si está casado y si es un mandilón, pues la mujer va a mandar. Y si se llega a morir el sacerdote, se queda la mujer desamparada, porque pues como el sacerdote vive de la caridad y de la ayuda de los feligreses, pues ¿quién va a seguir ayudando a la esposa del sacerdote, no? Y ni modo que la jubilen, o que la pensionen, o que le den manutención para que sus hijos del sacerdote el día de mañana se vuelvan sacerdotes también, o estudien alguna carrera, una profesión, o se vuelvan ninis, ¿no? Sí, o sea, ninis en esta actualidad quiere decir ni estudian ni trabajan. Entonces, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil entender el ser célibe, el celibato en los sacerdotes, porque en ninguna parte nos menciona que deben de ser célibes, ¿eh? Eso ya es un invento. Y desafortunadamente, pues, se crean muchos problemas lógicos, biológicos, ¿sí? En los hombres, porque, pues, están retirados de una vida normal. Y digo una vida normal porque el ser humano está destinado a vivir en pareja, hombre y mujer, y tener sus hijos. Y Isaías tuvo 2 hijos. Muy claramente sí lo dice la historia. Los teólogos nos dicen que tuvo 2 hijos y su esposa. Entonces por eso le digo que hay una situación de que hay gente estudiosa, teólogos, que nos mencionan que Isaías escribió una parte y uno de sus hijos escribió la otra parte, y a lo mejor uno de sus sirvientes o geógrafos escribió otra parte, ¿no? Entonces, hablan de 2 Isaías mínimo, o quizá 3, no de 4, pero tampoco de 1. O sea, nos vamos a quedar que posiblemente son 2 o son 3. Y sí es importante también que ustedes lo denoten, que las profecías de Isaías, pues son profecías importantes, ya que es uno de los profetas mayores, por el contenido de sus profecías y porque habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo acabamos ahorita de anunciar, ¿verdad? Para que los tengan ustedes y lo puedan tomar en cuenta. Y bueno, pues vemos entonces que Isaías es un personaje importante en la Sagrada Escritura, dentro de esos 3 profetas que tenemos mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y bueno, pues podríamos decir que Isaías es el más importante, y que Elías pues es otro profeta que pues no dejó ningún escrito, y que su vida fue pues muy rápida, ¿verdad? Fue muy violenta, porque joven dejó el planeta Tierra. Y digo dejó el planeta Tierra porque pues vimos como que nos dice la Sagrada Escritura que fue arrebatado. No se supo dónde murió.
pero sí es importante pues hacer los análisis lógicos, ¿no? Que si este profeta Elías se separa del globo terráqueo, pues muere de asfixia, solamente que le hayan puesto un tanque de oxígeno y un casco para que siguiera respirando de una manera normal, ¿no? Pero bueno, no tenemos ese detalle, esa muerte, ¿sí? Y lo que sí tenemos es que en Isaías nos da algunas citas bíblicas, como ya lo he yo expresado ahorita anteriormente, en donde se menciona no solamente en el libro de Isaías su actividad profética, sino que también está en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 15 y en el capítulo 19, ¿sí? Para que lo tengan ustedes también en cuenta y lo puedan ustedes corroborar. Y también nos lo menciona en la carta de la carta de los hebreos que tenemos ahí de los hebreos, también nos mencionan algún, porque la carta de los hebreos, pues no se sabe quién la escribió, pero pues la ha de haber escrito algún hebreo, porque esos son los hebreos, la ha de haber escrito un hebreo, y si ustedes la leen, pues se van a dar cuenta que ahí se menciona de una manera judaica la predicación. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 37. ¿Sí? Ahí lo pueden ustedes checar. Bueno, espero que esta información que les estoy yo proporcionando con respecto a Isaías, pues les sirva a ustedes para que le tomen interés y vean la actividad profética de este personaje bíblico. Que Dios te bendiga.